días, gracias por continuarse informando a través de su canal One World de YouTube. Hemos venido haciendo una serie de análisis con diferentes personalidades nacionales e internacionales. Ayer por la mañana platicábamos con Sandino Primera, hijo del cantautor venezolano Ali Primera, que nos regalaba en su oportunidad el sombrero azul, que para mi forma de ver es como el segundo himno nacional. Esta vez vamos a platicar con el licenciado Danilo Pérez, presidente del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Danilo, muy buenos días. Muy buenos días, Guido. Un cordial saludo a ti, felicitarte por esta iniciativa de One World, espacio que tú has creado para la comunidad nacional salvadoreña, pero también sin duda alguna para la comunidad internacional de salvadoreños, salvadoreñas, amigos y amigas que sin duda alguna van creciendo en este nuevo espacio que tú has creado. Entonces, felicitarte, Guido, augurarte éxito en esta plataforma que cada vez, pues, por lo visto, el mundo con estos cambios que ha tenido, pues, está marcando un nuevo ritmo, y el nuevo ritmo es la nueva tecnología de la comunicación, como son estas de carácter virtual. Danilo practicaba hace unos días con José Ignacio López Vigil y dice él, es una desgracia porque realmente hay miseria en nuestros países, en el mundo, en América Latina, en nuestro país, El Salvador, y el populista tiene gran capacidad para interpretar esa realidad, subirse y todavía seguir victimizando a los más pobres, entregarles una pequeña bolsa, unas cuantas libras de arroz y frijoles, y luego tomarles la foto y publicarla. Que son de las situaciones que, lejos de estar combatiendo las causas estructurales que generan pobreza, continuamos aprovechándonos de la miseria del pueblo. ¿Cómo has visto esta realidad en medio de esta pandemia, Danilo? Bueno, yo lo que creo es que la pandemia en sí misma vino a poner al descubierto ya es decir, puso en primer plano, en relieve, la situación de la vulnerabilidad que ya habíamos estado señalando en años anteriores, y hoy se viene a profundizar, a mostrarse tal cual es la situación. Pero además de mostrar seguido, creo que se profundiza de manera terrible y cruel con el grupo más pobre, con el grupo más vulnerable, esta situación de pobreza, y ahora, ¿por qué no llamarle de miseria? Porque desde nuestro análisis creemos que la seguridad alimentaria y nutricional, la SAN, está en juego en estos momentos. Recordemos que la SAN está determinada o está conceptuada a partir del derecho humano a la alimentación adecuada, eso que está reconocido por el sistema de Naciones Unidas. Y al hablar del derecho humano a la alimentación adecuada, sin duda alguna, ahí hay varios indicadores o varias determinantes que se conocen las determinantes de la SAN, que están jugando en este momento. Y es, por ejemplo, el tema del acceso de los alimentos. Una determinante esencial en este momento es el acceso de los alimentos. Y todas las determinantes de la SAN, cuando hablamos del acceso de los alimentos, está entrelazado al tema de la capacidad económica para poder adquirir esos alimentos. Esto guarda estrecha relación con el tema de calidad de vida de la población, particularmente de la población salvadoreña. Esto guarda relación con el tema de pobreza. Entonces, el COVID, aparte de evidenciar las vulnerabilidades que digo ya existían,
Ahora lo que viene a hacer con todas las medidas que se han tomado en materia de salud, pero no solo de salud, sino en razón de carácter social y económico, viene a profundizar aún más el tema de pobreza, que creo que ya ha sido más que evidente de lo que está sucediendo en el país. Danilo, creo que hay tanto que desaprender en El Salvador porque cuánto hemos venido luchando por ampliar la canasta, esa que le llaman canasta básica. Ya no se debería de hablar de esa canasta básica, sino que el salvadoreño tiene que tener lo que necesita para estar nutrido. Y muchas veces el pueblo salvadoreño no llega todavía, no termina de aterrizar y no le enseñamos a aterrizar de cómo debe estar involucrado o inmerso. Una política económica tendría que tener en el centro también la alimentación de las personas, el bienestar de los más pobres, pero eso no ocurre en nuestro país, El Salvador. Y de repente la gente se alegra porque tiene que alegrarse cuando recibe una bolsa de alimentos, a lo mejor no la recibe siempre, solo cuando hay emergencia, cuando hay temporales, cuando hay temblores. En otro momento, nadie se acerca a darle una ayuda a los pobres. Únicamente si hay sequía, si ha habido lluvia, si ha habido inundación y ahora con el COVID. Eso, ¿qué tiene a la base de la economía que todavía no terminamos de construir, Danilo? Bueno, yo quiero empezar sobre este tema. Qué bueno que tocas el tema de la canasta básica alimentaria, que se conoce como la CBA. Recordemos que al final la CBA, yo le llamaría, es un mecanismo de medición de lo que se llama la línea de pobreza, una metodología establecida por la CEPAL en los países de América Latina y el Caribe. Particularmente en El Salvador, la canasta básica alimentaria está determinada por 22 productos. En otros países de la región centroamericana, por ejemplo Costa Rica, que alcanzan los 52 productos. El único país que menos productos tiene en toda la región centroamericana es El Salvador. Nos gana Nicaragua con un producto más, que tiene 23, y así sucesivamente van creciendo hacia los demás países de la región hasta llegar a Costa Rica, inclusive Panamá. Como lo determina la CEPAL para medir la línea de pobreza, nosotros como CDC hemos señalado en varias ocasiones que es una construcción que no responde a la realización del derecho humano a la alimentación adecuada. Es una óptica de medición, inclusive, como lo sabemos en el país, para determinar el incremento al salario mínimo. Entonces, en los análisis que se hacen, se habla y se señala de que si el salario mínimo cubre el costo de una canasta básica alimentaria, eso quiere decir que usted no está en extrema pobreza, que usted es pobre relativo, si logra cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, si logra cubrir 2 veces el costo de la canasta básica alimentaria, usted no es pobre. Nosotros ya hemos señalado y hemos mostrado a partir de nuestros análisis, por ejemplo, en octubre del año pasado, antes de que se nos viniera esta situación de COVID, el CDC presentó un estudio, un análisis sobre el costo de la vida de la población salvadoreña, y ahí determinamos que el costo de la vida en El Salvador es de $706. Porque cuando se habla de la medición de pobreza, se hace en función de 22 alimentos, pero no se hace en función de decir que un trabajador y una trabajadora, para ganarse el salario mínimo del sector urbano, que son los $304,
y el sector rural, que son 200 y piquito de dólares, no se hace en función de pensar, de decir que ese trabajador tiene un descuento a ese salario. No se hace en función de pensar que ese trabajador tiene que pagar servicios públicos de agua, de electricidad. No se hace en función de pensar que ese trabajador o trabajadora tiene que invertir en el transporte público para irse a ganar ese salario. No se hace en función de decir que ese trabajador o trabajadora tiene otros gastos accesorios que tienen que ver con la propia salud de ese ingresito que le está llegando. Entonces, cuando caemos en la realidad, cuando ya empezamos a tomar en cuenta esos otros elementos, ahí fue que el CDC ha planteado y dice, bueno, miren, es que el costo de la vida en realidad es de 706 dólares. Eso es lo que nosotros hemos determinado y lo hicimos a partir de un muestreo que realizamos con diferentes sectores en la vida nacional, en sectores urbanos, en sectores rurales. Analizamos inclusive a varias empresas para poder aportar a esta discusión con el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde íbamos a presentar precisamente la propuesta del incremento al salario mínimo. Pero claro, se nos vino todo esto que he mencionado, de la situación de la pandemia y los efectos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hoy por hoy la pobreza se ha incrementado terriblemente. Ya hay proyecciones en materia de pobreza. De acuerdo al banco, al BID, la pobreza se va a incrementar debido a la pérdida de empleos en este país. Según los datos del BID, de sus proyecciones, ellos hablan de 600,000 nuevos pobres, hablan de una contracción de la clase media en este país, la clase media consolidada, que representa un 22%, podría reducirse a un 17%, y la clase media vulnerable, que está en un 47%, podría pasar al 43%. ¿Qué significa? Que esta clase media vulnerable disminuya de un 47, o sea, a un 43%, 4 puntos, que pasarían a lo que sería una perspectiva de línea de pobreza. Este es el dato que da el BID. Hay un dato que saca la ESEN, más allá de cualquier interpretación política, ideológica, partidaria, pero hay un dato que también nos parece importante, que es el que está moviendo la ESEN, y la ESEN plantea un crecimiento de hasta 1,5 millones de nuevos pobres en este país. Es decir, antes del COVID, según la ESEN, habían 107,000 hogares en pobreza extrema. Con el COVID se estarían incrementando a 235,000, es decir, un incremento de 128,000 hogares que estarían entrando, como digo, a esta línea de pobreza. Entonces, es dramático. Yo diría que estamos en una situación dramática de lo que está sucediendo. Hemos visto cómo se está presentando una precarización del empleo en este momento. Si bien es cierto, se tomaron medidas de parte de este gobierno para que no se despidieran a empleados, y se sacaron decretos, etcétera, pero yo creo que la realidad se impuso o se impone, como diría Zubiri, este filósofo español. La realidad se ha impuesto, y lo que nos está mostrando es que en efecto hay un fuerte golpe a la microempresa. Por más que las microempresas hayan querido sostener el nivel de empleados, pero la realidad nos mostró que aquí vivimos coyol quebrado, coyol comido. No estamos hablando de la realidad de la gran empresa. Inclusive la gran empresa ha tomado medidas de reducción de su personal. La gran empresa ha desmejorado la calidad del trabajo. Entonces yo creo que nos estamos mostrando ante una realidad muy fuerte, muy compleja,
en estos países. La CEPAL. Yo he escuchado argumentos, Guido, de que esta es una situación mundial y que aquí todo el mundo está siendo afectado y golpeado. Pues sí, aquí hay afectación a nivel mundial, pero yo sí quiero hacer poner en claridad de que si bien es cierto hay afectaciones, pero esas afectaciones no nos golpean a todos y a todas por igual. Ya la CEPAL está diciendo que al menos hay 3 países de América Latina que van a ser fuertemente golpeados y uno de ellos es El Salvador, ¿ya? Entonces, ante esta situación que es bastante compleja, pues aquí sí creo yo que tenemos que hilar fino de qué manera tenemos que no permitir que la situación social y económica se desborde, porque creo que sí se está desbordando esta realidad, con una complejidad además donde el gobierno en sí mismo se presenta con una realidad donde su deuda pública se incrementa, donde está queriendo obtener préstamos en el plano internacional a través de BETES, etcétera, para buscar los financiamientos y préstamos como el BID, etcétera, pero ya se están poniendo condiciones y una de esas condiciones, al menos que se está hablando de ver si se incrementa el IVA. Ese fantasma que ha estado rondando en otros momentos, pues yo creo que puede ir agarrando forma. Un incremento al IVA, me acuerdo yo hace unos meses, el año pasado, un representante de la empresa privada hacía la afirmación de decir, pues si nos incrementan el IVA, pues que nos incrementen el IVA a todos por parejo, porque al final a todos nos aplican por igual la aplicación de este impuesto. Pues sí, es por igual la aplicación de este impuesto, pero no es lo mismo a aquel que tenga un salario de $5,000 al mes a alguien que tiene un salario de $304, el salario mínimo. Las desproporciones son gigantescas y se habla de los impuestos selectivos, inclusive de ver si se incrementa el impuesto a las telecomunicaciones, que si se incrementa el impuesto a los combustibles, etcétera. Se está hablando de varios elementos que a mí me parece que tenemos que ponerle atención. Yo creo que estamos entrando a una situación, Guido, donde definitivamente tenemos que retomar la agenda fiscal de este país, como ya hace algún tiempo lo venía señalando el CDC y otras organizaciones, otros organismos. Tenemos que ver que no estemos generando una carga tributaria de carácter regresiva, sino progresiva, porque ya hemos demostrado y hemos señalado que al final el que termina pagando los platos rotos, el que termina aportando más recursos al fisco del Estado, es la clase trabajadora, ¿va? Entonces, yo creo que en estos momentos aquí necesitamos una refundación de cómo están estructuradas precisamente las finanzas del Estado, de a quiénes se afecta más. Entonces, ¿cómo vamos a tributar? Porque recursos necesita el Estado, ¿verdad? Eso no hay que negarlo. Los recursos son necesarios para atender el tema de salud, para atender el tema de educación, pero no puede ser que los mismos y las mismas sigamos pagando los platos rotos y mientras tanto otros sectores de la economía, con el argumento de que son ellos los que generan las fuentes de trabajo, entonces a ellos no los toquemos. Yo creo que aquí es donde se tiene que revisar precisamente estos elementos, Guido. Danilo, quiero aprovechar para enviar un saludo a los radioescuchas de la radio Fe y Alegría del Occidente de El Salvador. Un saludo
a Elín Jordán, ahí el director de Radio Fe y Alegría, que se conecta todas las mañanas con nosotros allá en el occidente de El Salvador. Danilo, venimos hablando hace mucho tiempo que al decir verdad, el grueso de la población salvadoreña, sobre todo la gente que vive en las comunidades, en el interior del país, no cuenta con un presupuesto para la alimentación. Lo cierto es que la familia salvadoreña se alimenta con lo que le sobra después de pagar todos los chillos, el teléfono, la luz, el agua, el internet, el transporte, la medicina. Después de todo, si le sobra, come algo, y si no le sobra, aguanta hambre. Esa realidad le venimos revisando, y cuando se dice, por ejemplo, se le va a poner más impuesto de la empresa de la capa media hacia arriba, eso no es cierto, porque al final eso se traduce en un fenómeno cascada, dominó, que al final el porrazo lo sigue aguantando la gente que compra los tomates, que compra las cebollas. Creo que es el momento de revisar, como has dicho, venimos tiempo de seguir, de estar insistiendo en revisar la política fiscal, y no se ha querido. Y no es cierto que un gobierno va a salvar a un país del hambre. No es cierto que ningún gobierno del mundo ha tenido capacidad de salvar a su pueblo del COVID. Entonces yo pienso que es el momento de cambiar de una vez por todas en El Salvador, revisar la política fiscal y soñar con otro modelo económico que sea más social y menos acumulador. Sí, no, bueno, no, yo creo que nos estamos enfrentando, por ejemplo, la FAO está señalando que disponibilidad de alimentos en el mundo hay. Ellos han señalado que la cadena de suministro de alimentos no se ha visto afectada. Yo diría que por determinados momentos, en el caso particular de la región centroamericana y particularmente en El Salvador, sí se ha visto afectada. Lo dije en un evento latinoamericano organizado por OPS, por FAO, además con datos y cifras concretas. Creo que en algún momento se ha visto afectada la cadena de suministro, pero también concuerdo de que no es el determinante principal. Creo que lo que está afectando en estos momentos ahora es en realidad el poder adquisitivo de la población para adquirir los alimentos. Dicho en otros términos, el acceso, una de las determinantes de la SAN, de la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Bueno, por la pérdida de empleo, por la afectación de la calidad del empleo. Recordemos de que antes de COVID ya estábamos hablando de una precarización laboral que en nuestro análisis rondaba el 62% de la precarización laboral, tomando en cuenta las cifras de desempleo que ya teníamos según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2018, más la afectación directa de un empleo de carácter decente, como se maneja en economía. Entonces, sumando todos esos datos, nos daba una afectación de precarización laboral del 62% en el ámbito nacional. Es decir, que de cada 10 salvadoreños o salvadoreñas que estaban empleados, 6 ya estaban precarizados en su relación laboral. Ahora, esto se complejiza aún más, se complica aún más, y, como digo, nos vamos encontrando a una realidad donde está difícil accesar a los alimentos. Además del tema del acceso a los alimentos, no podemos obviar lo que está pasando en la región centroamericana. En el estudio comparativo que llevamos nosotros de los precios en la región centroamericana, por ejemplo, hablando del tema del frijol, Nicaragua es el que más incremento está presentando en los precios del frijol, 88.41%. Estoy hablando de febrero a junio de este año. Nicaragua es uno de los países exportadores
Nosotros somos importadores del frijol. Costa Rica es importador del frijol. Panamá es importador del frijol de Nicaragua. Entonces, estamos viendo ese incremento en Nicaragua. En Panamá estamos viendo también incremento por el orden del 32%, Honduras 36%, El Salvador 45%. Después de Nicaragua, El Salvador es el más golpeado. Guatemala está teniendo precios elevados del tema del frijol. La papa, los países que más están siendo golpeados en este momento son Panamá, 45.12% de incremento de febrero a junio. Estamos comparando COVID, eso es importante aclararlo, estamos comparando precios antes de COVID y ahora con COVID. Nicaragua 38%, en el caso de El Salvador un poco menos es el incremento. El caso del tomate, Honduras y El Salvador son los que más destacan con el incremento. Honduras con 66%, El Salvador 58%. En el caso del chile verde, El Salvador presenta un incremento del 65.23% y nos gana Panamá con el 73.91%. Panamá es uno de los países que su soberanía alimentaria pues, la tiene bastante debilitada, ¿va? Igual nosotros la tenemos debilitada, pero más la tiene en este caso la tiene Panamá. En el caso de la cebolla, estamos viendo fuerte incremento de este precio en Nicaragua, en Costa Rica. Esto me estoy refiriendo en el plano regional, pero si ya nos vamos y nos venimos más a nivel nacional, estamos viendo grandes incrementos. El frijol verde en El Salvador, estamos hablando de un porcentaje del 467% de incremento. El tomate, la naranja Valencia, que de hecho ni se encuentra la naranja Valencia, los frijoles, etcétera. Entonces, para amarrar y sintetizar la idea, no solo es un asunto de la precarización de carácter laboral, sino que también nos estamos enfrentando a un incremento de precios de los alimentos. Hay una volatilidad fuerte de los incrementos de precios, pese a que ha habido una fijación de precios que el CDC nosotros solicitamos al gobierno de la República de El Salvador y que a bien el gobierno hizo bien en fijar los precios, pero sin embargo ya esa fijación de precios prácticamente ha sido desbordada por una realidad de incremento de volatilidad de lo que estamos diciendo y lo que estamos señalando. ¿A dónde podemos encontrar las razones de esta afectación? Yo creo que esto tiene su razón de ser, su explicación a partir de los elementos que tienen que ver con la cadena de suministro. Puede ser que en los países de la región centroamericana, algunos países estén pensando en cuidar sus alimentos para protegerlos en el ámbito nacional, en la región, o puede ser que se estén presentando factores de especulación, de la volatilidad de los precios, de la colusión de los alimentos, etcétera. Esa es de las cosas que nos están pasando y que, como te digo, Guido, nos estamos enfrentando, la población, los consumidores y consumidoras, en estos momentos generales. Si hay algo que hay que apuntalar en este momento a nivel de políticas públicas, es tratar de garantizar la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional. Hay que trabajar la alianza de los productores, las productoras con los consumidores y con las consumidoras. Nosotros como CDC, este debate lo hemos llevado, lo hemos colocado a nivel en el ámbito mundial, en el ámbito de Latinoamérica y también en El Salvador, y estamos colocando, diría yo, y tratando de avanzar con propuestas más concretas, ya no tanto solo enfocarlo desde la política pública, sino de buscar alternativas reales y más concretas hacia la población. Y dentro de poco estaremos como CDC
dando pasos importantes en ese acercamiento entre consumidores, consumidoras y productores y productoras. Yo creo que esta alianza se vuelve importantísima en estos tiempos de COVID, en estos tiempos donde inclusive está imperando el distanciamiento social y que habrá que hacer uso más adecuado del tema de las nuevas tecnologías desde esta perspectiva de sociedad civil organizada, desde una perspectiva de solidaridad con la población vulnerable. Desde ahí lo tenemos que ver, porque también nosotros hemos señalado y hemos indicado de que con estas medidas de distanciamiento social, a quienes se les ha facilitado la compra-venta de los alimentos es a los supermercados. Y siempre ya hemos sabido que los precios de los supermercados son mucho más altos de lo que encontramos en el plano de los mercados. Pero ¿qué pasa con los mercados? Los mercados en este momento, por el distanciamiento social, se encuentran de sobremanera limitados. Yo creo que es bueno felicitar los esfuerzos que están haciendo algunas alcaldías. Por ejemplo, he visto imágenes, he visto videos, noticias de lo que están haciendo allá en San Miguel, donde van colocando los puestos de los pequeños y pequeñas productoras y van los vehículos pasando, se van abasteciendo de los alimentos. Creo que este desorden en el que hemos vivido, en esa vulnerabilidad, etcétera, es un reto que se nos está presentando para ordenar la casa, y yo creo que se puede. Yo, como ustedes he hecho un llamado a los gobiernos de América Latina y del Caribe, que yo no niego que la salud es importante, es fundamental, porque este virus es altamente contagioso, es altamente infeccioso, pero tampoco podemos olvidar la otra cara de la moneda, es el tema social y económico en una realidad donde hay mucha pobreza. Y si esa pobreza se sigue incrementando, sigue aumentando, y no solo la pobreza, sino llegamos a extremos de miseria, yo creo que no hay gobierno, particularmente el gobierno de El Salvador, que tenga los recursos para estar diciendo vamos a obtener recursos para seguir con programas de carácter social. Que va, creo que ya con una deuda pública bastante elevada, como la que tenemos, yo creo que sí hay que pensar estrategias, mecanismos, políticas públicas adecuadas que den respuesta al tema de la alimentación de la población. El señor presidente ha dicho que aquí nadie se va a morir de hambre. Pues ojalá que no. Creo que ese es un gran reto, que esperemos que nadie se muera de hambre, pero sin duda alguna ya hay afectación en materia de la seguridad alimentaria y nutricional, en el tema de la calidad a los alimentos de los que nos estamos nutriendo. Si antes usted compraba pollo, pues ya no va a comprar pollo, lo que quizás va a comer es el arrocito, o es la tortillita, o es la pasta, pero ¿qué tipo de alimentos son esos? Pues no son alimentos que nos van a nutrir. ¿Cuánto tiempo va a llevar esta recuperación económica para volver a comer lo que usted comía? Pues ahí están ya proyecciones señalándonos y mostrando que vamos a tener una recuperación muy lenta. Estamos con un crecimiento proyectado económico en materia del PIB sumamente alarmante, Guido. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver en este país. Creo que es importante porque a ciencia cierta, Danilo, nadie sabe cuándo va a terminar los efectos del COVID. Y esto puede ir incrementando la economía mundial, la economía regional. Y si bien es cierto lo que dice la FAO, que hay alimentos, pero los alimentos se compran, los puede comprar, porque en el Super Selectos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ahí hay muchos alimentos, ahí hay mariscos, ahí hay carne, pero puede la gente, ahí hay, pero tiene para comprarlo, no tiene para comprarlo. Se trata de otro ejercicio, Danilo, que tenemos que hacer en El Salvador, porque creo yo de que ya vamos a estar amaneciendo en el 2021 y por lo menos de aquí hasta las elecciones yo creo que con todo eso que sea dinero que sea facilitado para que se preste, puede haber capacidad para que se entregue una bolsa de productos de almidones, porque son almidones básicamente lo que están entregando, entregarlo cada mes.
pero va a haber un momento después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Y si la economía no se recupera, ¿cuántos desempleados? Es difícil la situación. Son temas que debemos estar estudiando y eso no lo hace únicamente un gobierno. Tienen que participar todos los sectores, Danilo. Yo pienso que ya estamos tarde para estar diciendo que ese es el tema, no solo estar aprobando, solicitando estado de excepciones, sino también estar pensando, y no solo en la macroeconomía, sino en la economía familiar, que es la que garantiza la vida de las personas. La micro. Sí, no, yo creo que, a ver, sí, una cosa es que analicemos los datos en el marco macroeconómico de la palabra, de la estructura económica, pero yo creo que a donde hay que tirar la mirada es en la microeconomía. No hay que perder de vista, a propósito, no hay que perder de vista el tema del endeudamiento. En estos momentos mucha gente pues ha hecho uso de la tarjeta de crédito, los créditos que ya se tenían para consumo, los créditos hipotecarios. Yo creo que aquí la Asamblea tiene un reto importante que jugar. Yo estoy de acuerdo con que se haya prorrateado el pago de los servicios públicos como agua, electricidad, telecomunicaciones, para un lapso de 6 meses, que se haya dado el periodo de gracia de 3 meses. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con otro tipo de crédito? ¿Qué pasa con el crédito que se maneja con las tarjetas de crédito para consumo? Y me refiero al consumo de alimentos. ¿Qué pasa con el crédito hipotecario? ¿Qué pasa con aquella gente que inclusive no tiene capacidad de pago de los alquileres en este momento? Ahí yo creo que al hablar de la microeconomía, creo que tenemos que ponernos en lugar de esta población vulnerable, que ya es extremadamente vulnerable, y ver de qué manera vamos a empujar esta realidad. El financiamiento que se le dé a las pymes, a las microempresas, es fundamental en este momento. Tiene que surgir efectos ya para este tipo de negocios, pero esto está aparejado con todo el tema de la fase de la economía. Esto está aparejado con que se tomen las medidas de control sanitario, de salud, los protocolos, etcétera, pero hay gente que necesita empezar a dinamizar la economía. Yo a través de las redes sociales nos escribe mucha gente al CDC, por ejemplo, jóvenes que estaban trabajando en restaurantes, en este tipo de servicios, que están desempleados. En este momento no tienen los recursos. Conozco un caso particular que es uno de los que más me ha dolido a mí. Estuve coordinando con la Procuraduría General de la República de un joven que inclusive no tenía la dificultad de pago. Se armó todo un problema con el dueño de ese local donde estaba habitando y fue hasta preso, y se lo llevaron a prisión. Entonces, estamos viendo una realidad muy dramática, Guido, con nuestra población pobre, con nuestra población vulnerable, donde necesitamos todas y todos ponernos de acuerdo. Y a mí me parece que el diálogo en estos momentos se vuelve crucial, se vuelve importantísimo, el que el Ejecutivo, que tiene sin duda alguna un gran liderazgo en esta materia, pues involucre a todos los actores y a todos los sectores correspondientes. Nosotros como CDC hemos señalado que ese diálogo no solo tiene que ser con el sector empresarial o con determinados políticos. Yo creo que aquí vale la pena involucrar a varios actores y actoras que han estado aportando o que hemos estado aportando, y en esto sumo al CDC también, ¿verdad? Sin
sin una lógica política partidaria. Nosotros como CDC no nos interesa una lógica política partidaria, a nosotros nos interesa una lógica de protección al consumidor, nos interesa una lógica de poder defender el bolsillo de la población más vulnerable, y hacia ahí es que nosotros hemos estado generando aportes. El CDC, de hecho, es una instancia que mantiene un alto grado de reconocimiento por organismos regionales como FAO o mundiales, ¿verdad? Como la FAO, con el caso de OPS, el caso del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que está articulado al SICA. Es decir, hemos dado muchos aportes en esta materia y nos parece importante que este es un momento en que el señor presidente al menos tome en cuenta elementos, propuestas que vayan encaminadas a esta dirección, a defender a la población más vulnerable, que es al final cualquier medida que se vaya tomando en carácter de políticas públicas en una perspectiva social económica, si no es aplicada adecuadamente, quien termina pagando los platos rotos en la población, como digo, más vulnerable, porque en eso estamos. Pues esto está como la realidad en el tema de educación, por poner un ejemplo. En el tema de educación, lo que hemos observado es que nos damos cuenta de que es importante el uso de la nueva tecnología, pero no todo el mundo tiene acceso a la nueva tecnología, ¿verdad? No todo el mundo, los estudiantes, las familias del campo, etcétera, no tienen esta oportunidad como estamos interactuando en este momento, Guido. Entonces, aquí es donde tenemos que ver este tipo de cosas, Guido. Danilo, para ir finalizando, creo que la situación es difícil y que lo que se exige es participación y diálogo. Primero tiene que haber participación y luego un buen diálogo, porque yo pienso que todos los sectores deben estar siendo tomados en cuenta, pero sobre todo al pueblo, a esa gente que se ha detectado que tiene necesidad y que darle un paquete, a esa gente que se ha quedado sin empleo. ¿Cuándo va a recobrar el empleo? A la juventud realmente, porque yo pienso de que así como la gran empresa reclama su espacio, los pobres, los más pobres de El Salvador en este momento ya tienen que estar pensando cómo reclamar su espacio para la sobrevivencia. Sí, no, yo a ver, yo por eso me parece importante separar. Yo sé que El Salvador es un país que vive constantemente encampañado, partidariamente, lo voy a llamar, pero creo que tenemos que superar ese análisis y esa visión, porque al final aquí de lo que estamos hablando es de la comida. Aquí de lo que estamos hablando es de la salud. Yo cuando escucho al gobierno que está interesado en el tema de salud, a mí me parece importantísimo, pues son cosas que hay que ponerle muchísima. Porque ¿aló? Sí, adelante, Danilo, te escucho. Tenemos que ponerle muchísima atención al tema de salud, pero también al tema de la economía. O sea, El Salvador no es un país de la Unión Europea. Uno puede ver las noticias en los países de la Unión Europea y vemos inclusive cómo actúa el seguro, defensa de los más vulnerables o los recursos que se están invirtiendo en razón para que no se pierdan las fuentes de empleo. Este no es el caso de El Salvador y de hecho el señor presidente ya lo ha mencionado en varias ocasiones. Entonces, aquí es donde nosotros y nosotras, Guido, con una actitud propositiva, con una actitud de diálogo, con una actitud de generar propuestas, es que tenemos que entrarle a esto. Pero creo que el reto y quien tiene que hacer este llamado y establecer esas dinámicas de articulación es desde el gobierno central, no es de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa puede recomendar, puede sugerir, la Corte Suprema de Justicia también lo puede hacer, pero quien está al frente de toda esta situación
y el que está ejecutando, por eso es que el Poder Ejecutivo es este gobierno y es este gobierno quien tiene que establecer esos canales de comunicación. Yo creo que está bien que se sienten con algunos empresarios y empresarias, con algunos grupos sociales, pero yo creo que todavía no está representada toda la gente o toda la población o sectores que deberían de estar participando en esto. Yo creo que el señor presidente, su gabinete tienen un gran reto en esa dirección para hacerlo. Esto no lo digo en un afán de criticar por criticar, lo estoy diciendo en un afán que en general sirva para jalar la carreta donde ahorita estamos trabados, pero donde nos vamos a encontrar que las ruedas no van a poder seguir avanzando. Esas son las cosas que tenemos que ver. Interesante esto, y creo que no conviene tener al pueblo encerrado así, porque el distanciamiento tiene que ser físico, pero que no afecte tanto lo social. Con esto de las tecnologías, como ya lo hemos dicho, pues podemos estar participando, podemos estar dialogando, pero no creer que como hay una emergencia sanitaria, lo mejor que la gente puede hacer es estar encerrada. Encerrada la gente perfectamente puede participar y se le puede estar tomando la palabra. Un gran reto que tenemos para resolver y dejar buenas luces encendidas antes que finalice el año 2020 y comenzar por un buen camino ya planificado a partir del 2021, y que lo más importante no sea utilizar el COVID como bandera electorera, y mucho menos que la apuesta sea el 28 de febrero próximo, sino la vida, el funcionamiento del Estado salvadoreño. Un saludo a todo el pueblo que nos ha sintonizado dentro y fuera del territorio nacional. Un saludo a los amigos de la radio Fe y Alegría en el occidente de El Salvador. Un saludo al licenciado Danilo Pérez, presidente del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Danilo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guido, de veras que muy agradecido por este espacio que le ha brindado al CDC, y estamos a la orden, Guido, y un cordial saludo a las amigas, los amigos que nos sintonizan a través de este medio, y yo creo que estos son medios que sirven para informar, para debatir, para analizar y también para proponer. Y hago un último llamado a la población de que seamos responsables, ¿verdad? De que si definitivamente no es necesario salir, pues no salga. Y si sale, en medio de la necesidad económica, procure guardar las distancias sociales necesarias, porque sí estamos frente a un virus que es contagioso, eso no hay que negar. Muchas gracias, Guido. Muchísimas gracias, Danilo.